Perdón. Ahora sí. Ok. Bueno, querido, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. David se encuentra en una reunión, así que me pidió que hiciéramos un breve mensaje para ustedes esta noche. Primero que nada, quiero comenzar. Varios me han consultado del por qué no debemos seguir nuestros sueños. Si ustedes recordarán, el domingo decía yo de que pues llegamos a un punto, decía que ahora en este punto yo debo decir que sí, hay que seguir los sueños y hay que perseverar, y que yo decía que no. La razón por la cual yo no lo hice en mi caso, y me siento contento con ello, es porque si yo hubiera seguido mi sueño y no hubiera dejado que Dios hiciera su voluntad, yo pienso que no sería discípulo, porque no hubiera ido a la Universidad de la Florida, no hubiera conocido a Elizabeth, no hubiera pasado nada lo que pasó para que yo pudiera conocer a la gente que tenía que conocer, ¿verdad? Entonces, a veces yo creo que los sueños está bien tenerlos, y yo creo que lo que pues debemos hacer es ponerlos en las manos de Dios, ¿no? Y que Dios sea el que decida, ¿no? Por supuesto, yo no lo hice con esa sabiduría, ni lo hice también con ese corazón, ¿no? Fue el destino o Dios cuidándome, porque no conocía, pues yo no conocía la Biblia, pero ahora que veo mi vida retroactivamente, creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Dios ha cuidado de mí, y estas son las cosas que yo agradezco de Él, ¿no? A pesar de que mi sueño no se llevó a cabo. Así que nada más quería hacer esa aclaración. Comienzo igualmente mandándole un abrazo a Alejandra, la veo aquí a mi izquierda, y deseándole un aniversario más lleno de mucha salud, de mucha felicidad, Alejandra, de parte de todos nosotros, con mucho cariño. Así que también quiero felicitar a los dominicanos. Yo sé que tenemos muchos dominicanos aquí con nosotros, y quiero hacerles ver de que el pasado 15 de noviembre, nació el bebé número 8 billones en la ciudad de Santo Domingo, y se llama Damián, esa criatura que se convirtió en el ciudadano de este mundo número 8 billones el pasado 15 de noviembre. Así que para los dominicanos, felicidades. Eh, vamos a, vamos a orar, vamos a encomendarle a Dios este momentito. Padre, muy buenas noches. Tenga usted, Señor, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús le damos por estar juntos nuevamente, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por todas sus bendiciones, los cuidados de este día, Padre, las victorias que hemos tenido a lo largo de lo que va de la semana, y también por las pruebas, Señor, que usted a veces pone en nuestros caminos. Y le damos gracias, Padre, por darnos el carácter, darnos usted la sabiduría para poder lidiar con cosas, Padre, para poder lidiar con tantos desafíos que se presentan, Padre, tantas situaciones adversas que vemos en el mundo, en la frontera sur de este país, Padre. Hay tanto sufrimiento con muchísimos migrantes, Padre, queriendo entrar a esta nación, la guerra en Ucrania, Padre, el tema inflacionario, la división de este país, Padre. Son cosas que nos aterran, Señor, y creo yo que con el advenimiento de su nacimiento, lo que vamos a celebrar pronto, Padre, es un momento propicio para que podamos reflexionar y podamos pensar en todas estas cosas, Padre. Así que muchísimas gracias por el día de hoy. Encomendamos a David y Jessica en su trabajo del día esta noche, Padre. Y le doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Especialmente quiero orar por Silvita, por su salud, por James igualmente, Padre. Que queridos hermanos que pues batallan constantemente con su salud, Padre. Así que los dejo en sus manos, y muchísimas gracias nuevamente por la vida de Alejandra. Oramos por su vida, Padre, y por un aniversario más que corona, Padre, en su vida, en su existencia en esta tierra, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Todo esto se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Así sea.
Gracias, gracias, queridos, muy amables. Yo no sé si ustedes sabían que, el rinoceronte es un animal inmenso, de una piel pues muy gruesa pues tiene una armadura impenetrable, ¿no? Sin embargo, es muy sensible a las picadas de insectos y también es muy sensible al sol. Y por ello se embadurna de fango, o sea, se llena de lodo constantemente, porque ese fango cuando se seca, le protege, se genera una película protectora alrededor de todo su cuerpo y de esa manera se puede proteger de las cosas a las cuales el rinoceronte es débil, ¿no? Entonces pensaba en cómo la debilidad a veces, la debilidad se viste de fortaleza, ¿no? Muchas veces pensamos, pues nunca pensaríamos que el rinoceronte fuera tan débil, pues a algo como los insectos o el sol, y pues pensaba en que las apariencias engañan, ¿no? Constantemente. Y pensando en eso, pues no hay nada más engañoso que un árbol de Navidad. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia no dice nada respecto de mantenernos ocupados. O sea, yo no he visto nada en la Biblia que dice, mire, usted se tiene que mantener estresado y trabajar y toda la cuestión. Y no dice nada de eso, pero sí es muy enfática la Biblia en cuanto que tenemos que ser personas, discípulos, que demos fruto todo el tiempo. Debemos ser fructíferos, ¿no? Y en otras palabras, tenemos que dar resultados. Yo no sé usted, pero en mi trabajo se mide semanalmente. O sea, semanalmente yo tengo que rendir cuentas de lo que hago, pongámosle de miércoles a miércoles, ¿no? Tengo que dar cuentas de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy logrando o qué es lo que no qué es lo que no estoy logrando. Y en el caso nuestro, pues tenemos los frutos del Espíritu, ¿no? Lo podemos ver en Gálatas 5, 16 al 26. Vamos a buscarlo, vamos a repasar esos frutos del Espíritu que están en Gálatas. O si alguien lo tiene, si lo tiene ya, que lo pueda compartir. Nadie, Nando, que siempre tiene. Aquí está. Ok, ya la encontré. Gálatas 5:16. Dice, por lo tanto, les digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y victoriosas, adoran ídolos y prácticas de brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes que, como yo antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce, y aquí vienen esos frutos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad y el dominio propio. No hay ninguna otra ley que condene cosas como estas. Así que tenemos una variedad
amplia de frutos del Espíritu, ¿verdad? Y yo creo que fuera de estos, pienso en otras cosas que podemos hacer, ¿no? Como fruto del Espíritu. Por ejemplo, compartir nuestra fe, ¿verdad? Cuando hablamos con otras personas y compartimos, damos testimonio de nuestras vidas y compartimos lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, pienso también cuando exhibimos o nos comportamos con bondad con otras personas, cuando tenemos paciencia, ¿verdad? Cuando hay misericordia hacia alguien, cuando le dispensamos tiempo a otras personas. Ya hemos hablado en fechas pasadas que el tiempo es algo que no podemos reponer, ¿verdad? Muchas veces podemos compartir dinero, el cual podemos reponer pues con el tiempo y trabajo, pero cuando yo le regalo un minuto de mi tiempo ya es un minuto que ya no va a existir, ya no lo puedo reponer. Esa es una manera de cómo podemos, un fruto, ¿no? Que brota de nuestro espíritu. Cuando ayudamos a alguien, ¿cuántas veces no ayudamos a personas a mudarse de un sitio a otro, de un apartamento a otro, de una casa, o ayudarlo a veces financieramente? Involucrarnos en la vida de otras personas, o sea, el discipulado, ¿no? El buscar hilvanar una buena relación con alguien, el buscar tener una relación cercana, íntima entre nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces yo creo que el yo es tal vez el principal obstáculo. A veces uno mismo es el principal obstáculo para poder dar esos frutos. Y muchas veces es porque estamos absortos en nuestro propio mundo, pues estamos involucrados en nuestro propio mundo. Y la verdad es que es fácil. Yo no quiero culpar a nadie, pero cuando por ejemplo, cuando yo me meto a mi oficina, salir de mi oficina es verdaderamente difícil. El lunes pasado tenía una cita médica y preferí salirme como media hora antes porque sabía que entre más minutos me quedaba, más se me iba a complicar y de repente no iba a poder salir a tiempo, ¿no? Porque realmente lo absorbe y creo que muchos de ustedes se identifican con eso, pues. Yo creo que después de la pandemia hemos quedado en una situación con un estrés bastante, bastante pronunciado, ¿verdad? Así que algunas personas llegan a pensar cuando viven en su propio mundo, pues que como que Dios gravita alrededor de ellos también, ¿no? Que Dios los tiene que servir a ellos. Y la verdad es que estamos para servir. Como decía Elisa hace poco en su testimonio que tanto me gustó, tanto me impactó, it is not about me, it's about them, ¿verdad? Ya no soy yo, ¿verdad? Sino que tengo que pensar en las otras personas, ¿verdad? Luego tenemos que buscar cómo influenciar, cómo impactar a las otras personas. Cómo no ser cómo llegar a un sitio o tener relación con alguien y poder influenciar a esa persona, poder ser un buen ejemplo, poder ser una persona de un buen testimonio. Es lo que yo llamo gravitas, que es un adjetivo que pues a Jesús le queda de maravilla, pues Jesús era un varón de gravitas, que donde iba influenciaba, donde iba impactaba, donde iba lo escuchaban, precisamente por la presencia, su voz, el carácter que siempre demostraba, ¿no? Y hablando de servir, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que es curioso que rara vez, cuando Dios nos interrumpe porque quiere que sirvamos, rara vez lo hace a un tiempo que es conveniente para usted. ¿Se ha fijado en eso? Que generalmente cuando Dios quiere que usted le sirva es cuando de repente está más ocupado, de repente es cuando está más complicado, de repente es cuando menos puede, de repente incluso está medio enfermo, no se siente bien. O sea, Dios en alguna medida es inoportuno y sus razones tendrá, ¿no? Y veo, por ejemplo, en el caso de Abraham, pues Abraham vivía pues, una vida tranquila, cómoda, tenía ya su futuro asegurado y de repente lo llama para pedirle que guíe una nación, ¿no? Puedo pensar en Pedro o Santiago que estaban tranquilamente pescando, ni se imaginaban esos varones
que iban a ser llamados, ¿no? En un momento tan tranquilo como, imagínense, pescando, ¿no? Así que yo creo que Dios no es por desocupado que lo llama a uno, pues. Yo pienso que Dios no es aquello de que está pensando a ver quién está ocupado y quién no, y entonces, bueno, vamos a darle algo que hacer. No, es más bien la gente más ocupada la que Él ha llamado siempre, ¿no? Para que produzca fruto. Entonces yo creo que tiene que ver mucho también el hecho de tener una buena relación con Él, de estar siempre en la palabra, de estar pues de estar en el medio, ¿no? De estar bien motivado en los negocios de Dios. A veces, con frecuencia, yo creo, y a veces sin darnos cuenta, portamos un rótulo invisible que dice no molestar. Eh, eh, yo tengo mi vida, tengo mi plan, no me moleste, ya tengo mi agenda, y de repente Dios viene y dice, no, realmente esa gente no me sirve, pues, o sea, lo que Él quiere es que haya disponibilidad, que haya espontaneidad y sobre todo, pues, que haya un buen corazón, ¿verdad? Un corazón alegre para poder responder cuando Él quiere que respondamos. ¿Cuántas veces se nos presentan cosas, nosotros llevamos un plan y de repente se nos presenta algo totalmente diferente, ¿no? Y a veces Dios lo que está buscando no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué espíritu lo hacemos, con qué amabilidad, con qué docilidad, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que Él está buscando. Y yo pienso que no hay nada malo en que usted se ocupe de lo suyo, pues no quiero decir eso, pero el tema es que si solo ese es el enfoque en mi vida, si solo me voy a ocupar de los demás y solo voy a procurar dar fruto una vez que yo haya arreglado mi vida, yo creo que a Dios no le va a gustar esa actitud. Para nada, ¿no? Entonces, yo creo que perdemos la dimensión del propósito para el cual Él nos ha creado, ¿no? Entonces, yo pienso que esta vida, queridos, no es de estar ocupados, no digo que trabajar es malo, pero hay mucha gente que está ocupada, pero no da fruto. Me puedo pensar en aquella gente muy religiosa, pues, que es sumamente religiosa, hace lo que tiene que hacer, habla el lenguaje cristiano, pero no está cerca de Dios. Entonces el fruto es algo importante, es un medidor importante en nuestras vidas, ¿verdad? Por algo, como les decía, en las corporaciones se estila, ¿no? Medir el performance, medir lo que llaman metrics en inglés, ¿no? Que hay un sistema mediante el cual pueden medir cómo está rindiendo cada persona en determinado puesto. Veamos Mateo 12:33. Dice, Mateo 12:33 dice lo siguiente: a un árbol se le identifica por su fruto. Si es bueno, su fruto es bueno. Si es malo, su fruto será malo. Pero básicamente aquí el mensaje es, el árbol va a ser identificado qué tan bueno, qué tan malo sea ese fruto, ¿no? Y yo creo que igualmente nosotros. Dios yo creo que nos identifica y entre nosotros igualmente tenemos que buscar a veces medirnos, ¿no? ¿Qué tan buen fruto, qué tanto fruto estoy dando y qué tan bueno es ese fruto, ¿no? Y cómo sabemos si estoy dando buen fruto? O sea, cómo puedo yo saber si tengo a Cristo en mi corazón, si estoy bien? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y pensaba que, pues, mucha gente nos da a entender que está con Dios porque, pues, hay una calcomanía en la parte exterior de su carro o porque del espejo, el retrovisor guinda un crucifijo y nos identificamos de que pues ahí anda Cristo con nosotros, o el crucifijo lo andamos en el cuello, ¿no? Eh, o hay otra gente pues que se identifica porque pues anda pues con la Biblia bajo el brazo de esta manera, ¿no? Y ya se le identifica como cristiano, ¿no? Pero yo realmente no he leído nada en la Biblia que diga que por eso vamos a ser identificados, ¿no?
Pero veo un mundo cristiano en el cual se preocupa mucho por eso. Hasta el léxico, el léxico cristiano, ¿no? Que a veces suena muy religioso. Entonces, digo esto porque la Biblia habla de frutos, frutos del Espíritu que ya hemos mencionado y algunas otras cosas que nos pueden identificar mucho, mucho mejor. La bondad, la misericordia, el amor por unos por otros, ¿no? Entonces, creo yo que otro medidor importante es nuestra actitud. ¿Qué tan diferentes somos del resto de la gente? ¿Qué tan diferente nos portamos, no? A veces les comentaba que, pues a veces estamos buscando cosas muy específicas, ¿no? ¿Qué tan amoroso soy o qué tan misericordioso soy? Lo que hemos mencionado antes. Pero hay cosas que se nos pasan, ¿no? Que es un fruto. La actitud con que yo pueda, con la actitud con que yo pueda, por ejemplo, abordar un problema, tratar con alguien, tratar alguna situación con alguien. Así que esa actitud se ve en nuestro diario vivir, la manera en cómo nos conducimos, la manera como hablamos. Y yo creo que si hay un medidor, por ejemplo, en mi caso particular, en cuanto a la actitud, que también ando espiritualmente, es con el tráfico de Miami. Y queridos, yo ya no manejo la hora y media que manejaba antes en la mañana y 2 horas y cuarto que manejaba en la tarde. Ahora manejo 10 minutos en la mañana y tal vez unos 15 en la tarde, cuando mucho. Pero ustedes no se imaginan todo lo que yo encuentro en esa milla y un cuarto que estoy de mi apartamento al banco. Incluso hay una calle que llamo la calle del pecado, de Sin Street, porque es en la calle que pasa de todo. Los Uber se parecen a los taxis en Tegucigalpa, se paran en cualquier lado, se paran a la mitad de la calle y es más, dejan las puertas abiertas. Entonces no pasa uno ni el otro, porque el Uber ahí se paró, ¿no? O sea, la maña de Honduras se la trajeron para acá, por decir una cosa. Y yo mismo me digo, padre, ¿cómo puede ser, verdad? Que de un país se trajeron la misma cosa para acá, ¿verdad? Entonces es un pedazo de calle en el cual yo tengo que orar y encomendarme. Es un medidor para mí. Y yo mismo a veces tengo que decirme, Figueroa, tranquilo, vamos a entrar a la calle del pecado, así que muy tranquilo, medir mi actitud, la manera en cómo estoy manejando, en cómo estoy manejando mi auto. Otra pregunta que me hacía, bueno, ¿a quién estoy ayudando en esta vida? ¿A quién ayudo en mi iglesia? ¿Qué tipo de influencia, de testimonio le estoy dando a alguien? Eh, eh, y con mi vida, ¿cómo puedo hacer la diferencia en la vida de esa persona, verdad? Yo creo que ahora que estamos ya por celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador y que estamos entrando en ese periodo del advenimiento de Jesús y que es un periodo de reflexión, yo creo que sería bueno reflexionar un tanto al respecto, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer para mejorar la vida de otros? ¿Qué puedo hacer específicamente, ¿no? ¿Verdad? Oh my God! I know it's so crazy in there. ¿Alguien está? ¿Sí? Entonces, yo siento que hay una responsabilidad, el cristianismo es una responsabilidad mutua. O sea, nos debemos unos a otros y no hay nada exclusivo, pues, acerca de mi persona o acerca de nadie, ustedes en particular. Nos debemos unos a otros, nos queremos unos a otros, nos cuidamos unos a otros y tenemos que buscar ese tipo de frutos, ¿verdad? No que lo que está plasmado en Gálatas no sea bueno, no, perfecto, es bueno, amor, paciencia, benignidad, como dice ahí, perfecto. Pero hay una serie de cosas que no debemos descuidar. Por ejemplo, ¿de qué me sirve pues ser amoroso con ustedes pero en la calle me comporto como un salvaje en el timón, ¿verdad?
no creo que sea bueno, no creo que sea bueno eso, o que no tengan ni la paciencia para lidiar con situaciones que a veces ameritan pues escuchar a alguien específicamente, ¿no? Voy a ir a Mateo 21, Mateo 21, 18 al 19. Ok. Dice lo siguiente: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas cuando él se acercó. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto, y de inmediato la higuera se marchitó. No halló nada sino hojas. O sea, la higuera se secó por completo, y se supone pues que cuando hay hojas, pues debe haber fruto. Pues esa es la idea, ¿no? Cada vez que vemos un árbol y que ya brotaron hojas, pues esperamos que salga el fruto posteriormente. Así que Jesús, pues, con toda razón esperaba que encontrar fruto, pero no lo hizo así, no lo encontró. Yo pienso que a veces solo somos hojas, como esta higuera, ¿verdad? No hay fruto alguno. Vamos a la iglesia, memorizamos escrituras, hablamos el lenguaje cristiano, el lenguaje correcto, pero no hay fruto. No que eso sea malo, sino que debemos reflexionar, bueno, estoy haciendo lo que debo hacer, pero ¿por qué no tengo fruto? ¿Qué está pasando en mi vida? Y esta es una de las cosas por las cuales, según las estadísticas que he visto, son los cristianos que ahora ya no van a la iglesia, los cristianos que han terminado aburriéndose de la iglesia, porque no le encuentran sentido a la vida de la iglesia, ¿verdad? Son los cristianos que no cambian su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar. Y Jesucristo maldijo la higuera por falsa, por la falta de frutos. O sea, pretendía tener algo que no tenía. Eso fue lo que lo impulsó a maldecirla, ¿no? Y yo creo pues que él siempre ha sido, o la palabra de Dios y el mismo Jesucristo también lo veo, que pues siempre ha pedido que nosotros que seamos fructíferos, ¿no? Tanto Abraham como Adán, veo en la Biblia que le dijo, mira, sea fructífero y multiplíquese. Y el fruto es pues la prueba. ¿Por qué insisto tanto en esto el fruto? Porque pues es la prueba de lo que somos, lo que hay adentro, lo que hay adentro de nuestro corazón, es el crecimiento que vamos experimentando, o el crecimiento que se va dando en nuestras vidas cuando damos lugar a que haya fruto. Y pienso que este es un momento propicio del año, pues, para poder hacer algunas reflexiones, y si usted piensa que no hay fruto en su vida, pues a buscar tener fruto. O si hay fruto, ver cómo lo puedo mejorar, ver cómo lo puedo multiplicar, ver cómo puedo ampliarlo hacia otras personas que lo están necesitando de repente. Y pensaba, cuando preparaba esto, ¿hasta cuánto debo crecer? ¿Cuánto fruto debo producir? ¿Cuál es el límite, pues? ¿Cuál es la medida? Y creo que una respuesta que puedo darle, yo creo que hasta que yo, hasta que yo haya cambiado, hasta que haya superado las maneras, las mañas y las malas maneras que tengo, ¿no? Eh, hasta que pueda ser una persona espiritual, no importa las circunstancias. Pueda ser la persona mansa, el hombre de amor,
de consideración, de misericordia, independientemente de las circunstancias o independientemente del ambiente. De nuevo, el tráfico de Miami. Para mí es un medidor excepcional, o sea, es un medidor que me mide realmente la mansedumbre, la espiritualidad o el gozo que pueda haber en mí en ese preciso momento. Y yo creo que pues no hay cosa peor que un cristiano bipolar, ¿verdad? Tenemos que cuidar esos extremos. Y la verdad es que pienso sobre todo para lo que hemos sido comisionados. Imagínese si yo doy lugar a alguien que quiero estudiar la Biblia, alguien con quien quiero estudiar la Biblia y de repente ve de mí una persona y fuera de la iglesia y dentro de la iglesia ve a otra persona, ¿no? A veces eso no ayuda para que podamos cumplir con la gran comisión de manera efectiva. Voy a terminar con Juan 15, 16, que básicamente lo que quiere decir Juan 15, 16 ahí es que el dar fruto no es una opción, no es opcional para nosotros, es sí o sí. Y dice, no me escogieron ustedes a mí, este es Jesús hablando, sino que yo a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. O sea, algo que yo pueda decir después de 30 años lo que me enseñó fulano, lo que aprendí de esta hermana o este hermano, y todavía lo conservo, todavía sé a lo que se refería. Ese tipo de enseñanzas. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, queridos, el fruto es algo indispensable en nuestras vidas. Yo quisiera esta noche convidarlos a que no dejemos, que no perdamos de vista la importancia de esto. Dios nos ha escogido con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Sea pequeño, sea grande, sea en este país, sea en otro, pero Él tiene un propósito para nosotros. Y independientemente del propósito que sea, Él quiere que demos fruto. Y yo creo que la primera receta para dar fruto la tenemos en la Gran Comisión, ¿verdad? Mire, vaya por ahí, haga discípulos, bautícelos, que yo siempre he dicho es la parte más bonita de los estudios, ¿no? Es bonito, realmente estudiar con la gente, se le conoce, se va uno haciendo amigo, hay comidas, se sale, se divierte, pero está la segunda parte de la Gran Comisión. Enséñeles a obedecer. Y ese es un oficio que no dice es las primeras 2 semanas, el primer año, no, ¿verdad? Es para toda la vida. O sea, es un compromiso que hemos hecho entre nosotros, ayudarnos a aprender a obedecer de manera conjunta. No necesariamente con la persona que estudió, no necesariamente, ¿no? Pero creo que es un compromiso que todos tenemos. O precisamente la persona que estudió con usted o la persona son tal vez las primeras llamadas a tener ese compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo pide la palabra de Dios, ¿no? Así que fruto es igual a producción y la producción es de un organismo vivo. Entonces yo creo que también el producir fruto denota pues que estamos activos, que estamos vigentes, ¿no? Que estamos ahí en la jugada, que estamos verdaderamente con ánimo, con espontaneidad, con energía, con decisión, cumpliendo la voluntad de Dios. Les decía que yo rindo cuentas semanalmente en mi trabajo y pensaba que, pues, a Dios le debemos de rendir cuentas diariamente en nuestro tiempo con Él, nuestro tiempo especial con Él, ¿no? El famoso quiet time. Hacer un inventario, ¿verdad? ¿Cómo he andado? ¿Qué me ha faltado? ¿En qué he fallado? Tener eso presente, ¿verdad?
Y no tanto pues como que nos estamos presentando ante a un ser que nos va a castigar, sino pues porque yo le quiero complacer a mi Padre, quiero que Él esté contento conmigo. Y yo quiero que Él se sienta pues feliz de mi comportamiento, de mi manera de ser, la manera como trato, como quiero a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, a mis amigos, a mis colegas y por supuesto a mi iglesia, ¿no? Eh, o sea que el fruto, para finalizar el pensamiento, es algo que brota, es algo que brota hacia el exterior, es algo que brota desde aquí adentro, ¿no? Desde mi corazón. Es algo que da a entender qué es lo que está pasando internamente en mi ser. Ese es por así decirlo, el bottom line del fruto, en el análisis final, ¿verdad? O sea que, pues, no todo debe ser la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Es muerta si no tenemos obras, ¿verdad? Entonces, no se trata, pues, de conocer la palabra de Dios y punto, ¿no? Bueno, conozcámosla y pongámosla en, en práctica. Así que yo pienso que Dios no lo va a dejar quieto a usted mientras usted permanezca igual, mientras usted no cambie lo que debe cambiar. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito en su vida. No lo va a dejar quieto. Y ese es algo que pues he experimentado muchísimo en mi vida, especialmente en aquellos aspectos de mi vida en los cuales no he tenido calificaciones sobresalientes, ¿verdad? Paciencia, por ejemplo, ha sido uno de los temas más delicados en mi vida. Ayer leía a Aristóteles y me llamó la atención algo que decía este varón y que dice pues que a veces no hay que decir todo lo que se piensa, pero hay que pensar todo lo que se dice. Y yo realmente siempre he dicho todo lo que pienso, independientemente de cuánto voy a herir a esa persona, por aquello de que pues debo ser honrado, ¿no? Pero no necesariamente eso es comportarse de una manera honrada o espiritual. La misericordia, la bondad tiene que tomar parte en nuestras vidas. Así, queridos, que esta es mi contribución de esta noche, buscando que en esta Navidad podamos reflexionar, que de eso se trata el advenimiento de Jesús. Tiempo para poder reflexionar, tiempo para que podamos hacer un inventario, tiempo para que podamos en oración, con canciones, o sea, con música adecuada, hacer esas reflexiones que tenemos que hacer, ¿verdad? Y pensando en el nacimiento de este varón del cual tenemos salvación y del cual tenemos vida nueva y pensando hasta su segunda venida, ¿no? Pensando en el cielo. Así que eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy de mi corazón. Gracias, querido. Muy agradecido por toda su atención. Gracias.